No firmes ese contrato. El grito resonó en el opulento estudio, tan afilado y fuera de lugar como un trozo de vidrio en un tapiz de seda. La pluma de oro, suspendida a milímetros del papel, se detuvo en la mano de don Alejandro Gámez. Su rostro, antes lleno de una afectuosa indulgencia hacia su joven esposa, se contrajo en una máscara de pura confusión, una arruga de incredulidad marcando su frente. Valeria, con lágrimas ensayadas brillando en sus mejillas perfectamente maquilladas, se congeló en el acto. Su expresión de dulce ruego se evaporó en un instante, reemplazada por un destello fugaz de pánico y furia helada, una mirada depredadora que Alejandro nunca antes había visto en la mujer que amaba. En el umbral, temblando pero erguida con una dignidad inquebrantable, se encontraba Sofía Ramos, la limpiadora. Sostenía un paño de limpieza en una mano como si fuera un arma sagrada, sus ojos fijos en el documento que reposaba sobre el escritorio de caoba maciza. El lujoso despacho, Codón Corsé, sus vistas panorámicas de la ciudad extendiéndose como una alfombra de joyas líquidas, de repente se sintió pequeño, claustrofóbico, el aire viciado por una tensión insoportable. El silencio que siguió al grito fue más pesado que cualquiera de los caros muebles, un silencio cargado de preguntas no dichas, y de una verdad a punto de rasgar el velo de una vida perfecta. No puedo permitir que esto suceda, pensó Sofía, el corazón martilleándole en el pecho, con una fuerza que amenazaba con dejarla sin aliento. Ella sabía que estaba arriesgando su futuro, su sustento, pero la injusticia era demasiado flagrante para ignorarla. Alejandro Gámez finalmente rompió el tenso silencio, su voz un murmullo desconcertado que apenas lograba llenar el vasto espacio. ¿Qué significa esto, Valeria? No miró a Sofía, la empleada invisible hasta ese momento, sino directamente a su esposa, buscando una explicación lógica en el rostro que tanto amaba, un rostro que ahora parecía el de una completa extraña. Valeria se recompuso en un instante, la actriz consumada retomando su papel con una maestría escalofriante. Forzó una risa frágil y nerviosa, pasando una mano por el brazo de su marido con un gesto posesivo y tranquilizador. Nada, mi amor, no es absolutamente nada. La chica debe estar confundida, ha trabajado demasiado hoy, pobrecita. Su tono era deliberadamente condescendiente, diseñado para descartar a Sofía como un mueble que de repente hubiera empezado a hablar, una pieza insignificante en su gran tablero de ajedrez. Se volvió hacia la limpiadora, sus ojos ahora convertidos en dos astillas de hielo afilado. Sofía, puedes retirarte, ahora mismo. La orden fue cortante, una clara advertencia de las consecuencias. Pero Sofía no se movió. Se mantuvo firme, con la barbilla en alto, su miedo una corriente eléctrica bajo su piel, pero su determinación una roca sólida en su interior. No estoy confundida, señora, dijo con una voz sorprendentemente firme, y no me iré hasta que el señor lea lo que está a punto de firmar. No voy a permitir que lo engañe de esta manera tan cruel. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La mirada de Alejandro examinó a Sofía, no como una empleada invisible, sino como una persona que había arriesgado absolutamente todo para pronunciar esas 5 palabras. Vio el terror genuino en sus ojos, pero también una inquebrantable convicción que no podía ignorar. Una honestidad cruda que contrastaba violentamente con la actuación de su esposa. ¿Por qué no debería firmar Sofía?, preguntó él, su voz tranquila pero cargada de una autoridad latente que hizo que Valeria se callara de golpe sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos. Sofía tragó saliva, el corazón le latía con la fuerza de un tambor de guerra en el silencio sepulcral del despacho. Sabía que cada palabra que dijera a continuación podría costarle el trabajo, su sustento y el de su familia. Porque no es lo que parece, señor Gámez. No es para ayudar a los padres de la señora, dijo ella, su voz temblorosa pero clara. El aire se espesó aún más. Valeria intentó intervenir de nuevo, desesperada. Cariño, es ridículo. ¿Vas a hacerle caso a ella antes que a tu propia esposa? Es solo un simple documento familiar, un formalismo. Pero la palabra documento pareció activar una alarma en la mente de Alejandro. Se concentró aún más, ignorando las súplicas de su esposa. Señale la cláusula, Sofía, ordenó con una frialdad que heló a Valeria.
Sofía dio un paso vacilante hacia el escritorio, sintiendo la mirada asesina de Valeria clavada en su espalda como dos puñales. Con una mano que temblaba visiblemente, extendió un dedo y señaló una sección específica del papel, un pequeño párrafo perdido entre la densa jerga legal. La cláusula 17, señor. Por favor, léala con atención. Su voz era apenas un susurro, pero en la quietud de la sala, sonó como un trueno. Alejandro frunció el ceño y acercó el pesado documento, sus ojos recorriendo las líneas de texto. La expresión de su rostro cambió lentamente, como un paisaje alterado por un terremoto. La confusión se transformó en una chispa de comprensión, luego en una incredulidad creciente, y finalmente en una palidez mortal, que le drenó el color de las mejillas. Levantó la vista del papel, pero no miró a Valeria, miró a Sofía, y en sus ojos había una pregunta silenciosa y terrible. ¿Cómo lo supiste? Algo estaba a punto de romperse. El texto era inequívoco, brutal, en su claridad. No era un préstamo o una ayuda, era una transferencia irrevocable. La cesión total de sus acciones en la empresa matriz, el corazón de su imperio, a una sociedad fantasma registrada en el extranjero. Un engaño maestro. El mundo de Alejandro se tambaleó sobre sus cimientos, a punto de colapsar. «Es imposible, no puede ser», murmuró Alejandro para sí mismo, releyendo la cláusula una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar de significado, si las miraba el tiempo suficiente. Pero el texto no mentía. «Esto tiene que ser un error, Valeria», dijo, su voz ahora desprovista de toda calidez, plana y fría como el acero de un bisturí. Valeria, al ver que las lágrimas ya no servían de nada, cambió de táctica, y adoptó un aire de indignación herida. ¿Un error? El único error aquí es confiar en una criada envidiosa y resentida. Seguramente ha falsificado esto, o no sabe leer. Está tratando de separarnos, mi amor, ¿no lo ves? Te está envenenando en mi contra. Su actuación era magistral, llena de pasión y dolor fingido, pero por primera vez, Alejandro veía las grietas en la máscara. Veía la desesperación en sus ojos, la tensión en su mandíbula. El amor ciego que había sentido por ella comenzaba a disiparse, reemplazado por una duda helada y corrosiva que se extendía por todo ese ser. No puedo creer esto, pensó Alejandro, el mundo girando a su alrededor. La mujer con la que comparto mi vida. La mujer a la que le di todo, intentando robarme hasta el alma. La traición era absoluta. Un veneno que se extendía por cada rincón de su corazón, manchando todos los recuerdos felices que habían compartido. La magnitud del engaño lo dejó sin aliento. La confianza de Alejandro, una vez un pilar sólido e inamovible en su vida, se desmoronaba en tiempo real, convirtiéndose en polvo y cenizas. Miró a su alrededor, al estudio que él mismo había diseñado con tanto esmero. Cada libro en las estanterías, cada obra de arte en las paredes, cada mueble de diseño, todo parecía de repente un decorado, parte de una elaborada puesta en escena, de la que él era el único espectador inconsciente, el tonto protagonista de una farsa. Recordó las innumerables veces que había firmado documentos sin leerlos, confiando plenamente en la palabra de Valeria. «¿Es para la fundación de los Conal Dei, niños, cariño?», preguntaba ella con una sonrisa radiante que él creía sincera. Y él firmaba sin dudar. «¿Es para la donación al museo?», insistía con dulzura, sus ojos llenos de una falsa bondad. Y él firmaba, orgulloso de su generosidad. Su ingenuidad en los asuntos del corazón, su fe ciega en la persona que amaba, se le antojaba ahora una debilidad monumental, una estupidez casi criminal. Se sintió como un idiota, un hombre que había construido un imperio, solo para entregar las llaves del castillo a la persona equivocada. Y en medio de esa desolación, la figura de Sofía la limpiadora, se erigía como un faro de verdad. La ironía era tan cruel como dolorosa. Valeria, sintiendo que perdía el control de la situación de forma irreversible, desvió su furia hacia el objetivo más fácil y vulnerable. Se acercó a Sofía, su cuerpo vibrando de rabia contenida, su elegante vestido de seda susurrando amenazas con cada movimiento. ¿Quién te crees que eres para meterte en mi vida? No eres más que una simple sirvienta. Limpias la suciedad, no entiendes de negocios, ni de amor, ni de nada que ocurra en esta casa. Tu opinión no vale nada. Cada palabra era un latigazo.
Diseñado para humillar, para recordar a Sofía su lugar en la jerarquía de esa mansión, para aplastarla bajo el peso de la diferencia social. Sofía retrocedió un paso, intimidada por la ferocidad del ataque, pero no apartó la mirada. «Puede que solo sea una limpiadora, señora», respondió con una dignidad que enfureció aún más a Valeria, «pero sé distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y lo que usted estaba haciendo, estaba muy mal». La simpleza de su declaración fue más poderosa que cualquier insulto. Valeria, fuera de sí, levantó una mano, a punto de abofetear a Sofía, pero una voz la detuvo en seco. «Basta, Valeria». Era Alejandro. Se había levantado, y ahora se interponía entre las dos mujeres, su rostro una máscara de fría determinación que Valeria no reconoció. El juego había cambiado. El poder en la habitación había cambiado de manos de forma definitiva. Alejandro tomó el documento de la mesa y lo sostuvo frente a Valeria, el papel temblando ligeramente en su mano. «Explícame esto». «Y quiero la verdad», exigió, su voz baja y cargada de una amenaza implícita que helaba la sangre. Valeria lo miró, sus ojos buscando desesperadamente cualquier rastro del hombre enamorado y crédulo que conocía tan bien, el hombre al que había manipulado con tanta facilidad. Pero no encontró nada. En su lugar, vio a un magnate de los negocios, al hombre astuto y calculador, que había levantado un imperio de la nada. El hombre al que había subestimado por completo. Intentó una última táctica, la de la víctima, su último recurso. «Alejandro, me estás asustando. Estás creyendo a una extraña por encima de mí. Después de todo lo que hemos vivido, ¿así me pagas? ¿Con desconfianza y acusaciones?» Sus palabras, que antes habrían derretido el corazón de Alejandro, ahora sonaban huecas, un eco ético de su manipulación. Él ni siquiera parpadeó. «La confianza se gana, Valeria, y creo que acabo de perder para siempre la que tenía en ti». Se giró hacia Sofía. «¿Hay algo más que deba saber?» Sofía asintió, su corazón aún latiendo con fuerza. La oí hablar por teléfono, sobre una fecha límite y la firma final. «¿Qué sabes tú de mi vida?» «No sabes absolutamente nada», pensó Valeria con amargura, mirando a Sofía con puro desprecio mientras el plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Un plan meticulosamente diseñado durante meses, aprovechando cada debilidad de Alejandro, cada muestra de su amor ciego, para llevarlo exactamente a este punto. Estaba a una firma de distancia de tenerlo todo, y una simple limpiadora, una mota de polvo en su universo dorado, lo había arruinado todo. Recordó la conversación telefónica que Sofía había mencionado. Hablaba con su cómplice, un abogado sin escrúpulos. «La fecha límite es mañana», le había dicho, creyéndose a salvo en un pasillo vacío. «Una vez que firme, los activos serán transferidos al extranjero, antes de que se dé cuenta. No podrá hacer nada». Había sido descuidada. Un error estúpido que ahora amenazaba con costarle miles de millones. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una nueva mentira, una forma de desacreditar a Sofía. Pero, al mirar el rostro endurecido de su marido, un rostro que ya no la amaba sino que la juzgaba, supo que el juego había terminado. Había perdido. Y la caída sería tan espectacular como lo había sido su ascenso. Un pánico frío se apoderó de ella, pero lo ocultó bajo una capa de indignación. Alejandro tomó una decisión. Con una calma aterradora, pulsó un botón en el intercomunicador de su escritorio. «Javier, por favor, ven a mi estudio inmediatamente». Unos segundos después, el jefe de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impasible, apareció en la puerta, evaluando la situación con una mirada profesional. Alejandro no apartó la vista de Valeria, sus ojos eran dos pozos de decepción. «Acompaña a la señora a su habitación. Asegúrate de que no salga de allí, y que no use el teléfono ni ningún otro dispositivo». La orden fue tan fría y ejecutiva que Valeria se quedó sin aliento, el color desapareciendo de su rostro. «¿Qué, Alejandro? No puedes hacerme esto, soy tu esposa». «Eso está por verse», respondió él, su voz era un témpano de hielo. Javier se acercó a Valeria, quien lo fulminó con la mirada pero no se atrevió a oponer resistencia. Mientras era escoltada fuera del estudio como una prisionera en su propia casa, lanzó una última mirada de puro odio a Sofía. Una promesa silenciosa de venganza. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer. Alejandro se pasó una mano por el pelo,
agotado. Luego, se volvió hacia Sofía. Usted, quédese, por favor. Necesito que me lo cuente todo, cada detalle. No puedo fallar ahora, pensó Sofía, mientras la adrenalina que la había sostenido comenzaba a desvanecerse, dejando paso a un temblor incontrolable en sus manos y piernas. Se sentó en la silla que Alejandro le indicó, una silla de cuero italiano en la que nunca se habría atrevido a posarse en circunstancias normales. La tela áspera de su uniforme se sentía completamente fuera de lugar contra el material suave y caro. Con voz temblorosa al principio, pero que gana, a fuerza a medida que hablaba, comenzó su relato. Le contó a Alejandro sobre los pequeños detalles que le habían parecido extraños durante las últimas semanas. Las conversaciones telefónicas susurradas de Valeria en mitad de la noche, siempre en un tono urgente y conspirador. La vez que encontró un recibo de una notaría desconocida en la papelera del despacho de su esposa, una notaría distinta a la que Alejandro usaba habitualmente para todos sus asuntos legales. Le describió la expresión furtiva y de pánico en el rostro de Valeria esa misma tarde, justo antes de que él entrara en el estudio, una mirada que la alertó de que algo muy grave estaba a punto de suceder. No eran pruebas contundentes, solo fragmentos de una verdad más grande, piezas de un rompecabezas que ahora encajaban con una precisión aterradora. Alejandro escuchaba cada palabra con una atención absoluta, su rostro impasible era una máscara que ocultaba la tormenta de emociones en su interior. Sus nudillos estaban blancos de apretar con fuerza los reposabrazos de su sillón. Cada detalle que Sofía le proporcionaba era como una pincelada que completaba un cuadro aterrador de engaño y traición a gran escala. La notaría desconocida, las llamadas secretas, las menciones a una fecha límite, todo encajaba con una precisión matemática y dolorosa. Se sentía como un hombre que despierta de un largo y plácido sueño para descubrir que su casa está en llamas a su alrededor. La mujer a la que le había entregado su corazón y su confianza, no solo le había mentido, sino que había orquestado un complot para despojarlo de todo lo que había construido con el trabajo de toda una vida. La humillación era tan dolorosa como la traición. Había sido tan fácil de engañar, tan ciego a las señales que ahora en retrospectiva parecían tan obvias y flagrantes. El encanto de Valeria, sus lágrimas, sus promesas de amor eterno, todo había sido una actuación. Un fin que casi había alcanzado. Mi imperio se construyó con confianza. Mi vida casi se destruyó por ella, pensó, la amargura llenándole la boca. Mientras Sofía hablaba, Alejandro recordaba con una amargura creciente los glamurosos eventos benéficos que Valeria organizaba con tanto esmero y dedicación. Eventos que pulían su imagen pública, presentándola como una filántropa generosa, una esposa devota y un pilar insustituible de la alta sociedad. La prensa la adoraba sin condiciones, las revistas se peleaban por poner su rostro en portada, celebrando su estilo y su aparente buen corazón. Él mismo se había sentido inmensamente orgulloso de ella, de su gracia, de su inteligencia, y de su compromiso con las causas nobles. Ahora, esa imagen se hacía añicos en su mente, revelando la fea verdad que se escondía debajo. Comprendió que cada una de esas fiestas, cada sonrisa para las cámaras, cada donación publicitada, no era más que una cortina de humo. Una distracción para ocultar la verdadera naturaleza de sus ambiciones. Mientras él posaba a su lado, cegado por el afecto y los flashes, ella tramaba sus intrigas en secreto, moviendo las sultales piezas de su plan con una astucia despiadada. Se dio cuenta de que se había enamorado de una ilusión, de un personaje cuidadosamente construido para seducirlo. La verdadera Valeria era una depredadora con rostro de ángel. Y él había sido su presa. Pero lo que nadie esperaba era que la presa tuviera un guardián tan inesperado. Cuando Sofía terminó su relato, el silencio volvió a inundar el estudio. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad, y las luces de los rascacielos parpadeaban como estrellas lejanas en un universo indiferente. Alejandro se levantó y caminó hacia el gran ventanal, dándole la espalda a Sofía. Contempló el horizonte salpicado de edificios que su empresa había construido. Un imperio forjado con visión, trabajo duro, y sobre todo, confianza. Y esa misma confianza casi lo había destruido por completo. ¿Por qué lo hizo Sofía? ¿Por qué arriesgarse así por mí? Podría haber perdido su trabajo. La pregunta flotó en el aire, sincera y llena de una genuina curiosidad por
Entender la motivación de aquella mujer. Sofía se tomó un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas. Porque era lo correcto, señor Gámez. Mi madre siempre me enseñó que la verdad y la dignidad son lo único que realmente poseemos, lo único que nadie nos puede quitar. Y no podía quedarme callada, viendo cómo le arrebataban lo que es suyo con una mentira tan cruel. Su respuesta, simple y directa, caló hondo en el corazón herido de Alejandro. En un mundo de engaños y lealtades compradas, la brújula moral de aquella mujer era insobornable. Él se sintió profundamente avergonzado de su propia ceguera. Gracias, Sofía. No sé cómo podré pagarte esto. La voz de Alejandro estaba cargada de una emoción genuina que no intentó ocultar. Sofía simplemente asintió, sintiéndose abrumada por la situación. No tiene que pagarme nada, señor. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. No, la corrigió él con suavidad pero con firmeza. Hiciste mucho más que eso. ¿Me salvas? Se produjo una pausa, un abismo social entre el magnate multimillonario y la empleada de la limpieza que de repente se sentía insalvable. Para romper la tensión, Alejandro cambió de tema. Por favor, vuelve a tus tareas. Pero no te preocupes por tu seguridad. A partir de ahora, estarás bajo mi protección personal. Nadie te hará daño, te doy mi palabra. Era una promesa poderosa, la palabra de un hombre que podía mover montañas. Sofía se levantó, hizo una pequeña reverencia y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró, su rostro lleno de una preocupación sincera. Señor Gámez, tenga mucho cuidado. La señora Valeria no es alguien que se rinda fácilmente. La advertencia quedó flotando en el aire. La batalla por la verdad apenas acababa de comenzar. El verdadero peligro aún estaba por llegar. Alejandro se quedó solo en su estudio, el documento aún sobre la mesa como una prueba tangible de la catástrofe evitada por un suspiro. El silencio de la mansión era ahora opresivo, casi físico. Cada sombra en los rincones parecía ocultar una mentira, cada eco en los pasillos vacíos parecía una burla a su estupidez y a su ceguera. Se sentó de nuevo en su sillón, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que nunca antes había experimentado. Creí en su amor, pero ella solo vio mi fortuna, pensó con una amargura que le quemaba la garganta. La traición era un veneno, que se extendía lentamente por sus venas, contaminando cada recuerdo feliz que había compartido con Valeria. ¿Había sido real alguna vez algo de lo que vivieron? ¿O todo había sido parte del largo y paciente engaño desde el primer día? Se sintió profundamente solo, aislado en la cima de su propio imperio, un rey en un castillo de cristal que acababa de descubrir que sus cimientos eran de arena. La noche sería larga. Tenía que proteger su empresa, su legado. Y tenía que proteger a Sofía, su aliada más inesperada y valiosa. La mujer que le había devuelto la vista, aunque el precio fuera un dolor insoportable. En otra parte de la mansión, Sofía reanudó su rutina de limpieza, sus manos moviéndose con una familiaridad automática que le permitía a su mente procesar el torbellino de eventos. El olor a producto de limpieza, normalmente reconfortante en su normalidad, no lograba calmar el temblor de su interior. Había desafiado a su jefa, la poderosa y temida señora Gámez. Había intervenido en los asuntos privados de un hombre cuya vida era tan ajena a la suya como la de un rey. ¿Hice lo correcto?, se preguntó por enésima vez, mientras pulía una superficie de mármol hasta que reflejó su propio rostro preocupado. El miedo era un nudo frío y apretado en su estómago. Miedo a perder su trabajo, el único sustento para su madre enferma y sus hermanos pequeños. Miedo a las represalias de Valeria, una mujer que había demostrado ser capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Pero debajo del miedo, había una corriente de algo más, algo que la mantenía en pie. Una sensación de orgullo. Había visto una injusticia, y no había mirado hacia otro lado. Mi voz es lo único que tengo, y la usaré por la verdad, por pequeña que sea, pensó, encontrando fuerza en sus propias palabras. Esa victoria se sentía inmensa. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Para la mayoría de los habitantes de la ciudad, era el comienzo de un día cualquiera. Pero dentro de la mansión Gámez, la atmósfera estaba cargada de una tensión premonitoria. Alejandro no había dormido en toda la noche.
Había pasado las horas revisando documentos, haciendo llamadas a sus abogados y trazando una estrategia de guerra. La ingenuidad había desaparecido, reemplazada por la fría determinación del hombre de negocios que era. Sabía que Valeria no se quedaría de brazos cruzados. Contraatacaría con todo lo que tuviera: mentiras, encanto, manipulación mediática. Sería su palabra contra la de Sofía. La palabra de una glamurosa socialité contra la de una humilde limpiadora. En el tribunal de la opinión pública, la balanza parecía peligrosamente inclinada. Pero Alejandro tenía una ventaja. Tenía la verdad. Y tenía a Sofía, un testigo inesperado cuya honestidad era su arma más poderosa. El enfrentamiento era inevitable. Y se libraría no solo en los tribunales, sino también en las portadas de todas las revistas y en los noticieros de la noche. La guerra acababa de ser declarada. Y no habría cuartel para nadie. Valeria, encerrada en su lujosa habitación que ahora se sentía como una jaula dorada, tampoco había dormido. La rabia inicial había dado paso a un cálculo frío y metódico. Su plan principal había fracasado estrepitosamente, pero no estaba derrotada, ni mucho menos. Subestimar a sus oponentes era un error que no volvería a cometer. Sabía que Alejandro intentaría anular cualquier reclamación que ella pudiera tener sobre su fortuna. Y sabía que usaría a esa insignificante limpiadora como su principal testigo. Tenía que destruirla. Tenía que desacreditarla por completo, hacerla parecer una mentirosa, una oportunista que buscaba sacar provecho de la situación. Sacó un segundo teléfono, uno secreto que Alejandro no conocía, de su escondite. Marcó un número. «Soy yo», dijo cuando respondieron al otro lado. «El plan ha fallado. Necesito que inicies el protocolo de contingencia. Quiero toda la información que tengas sobre Sofía Ramos, su familia, sus deudas, sus debilidades, todo. Vamos a enterrarla». Colgó, una sonrisa fría y decidida dibujada en sus labios. Si no podía tener la fortuna de Alejandro, al menos se aseguraría de que la mujer que se lo había impedido pagara un precio muy, muy alto. «No sabes con quién te has metido», pensó, su mente ya tramando la siguiente jugada. Sofía regresó a su modesto hogar al final del día, el peso de los acontecimientos la aplastaba. Su madre la recibió en la puerta con una mirada preocupada. «¿Qué pasa, hija? Llevas todo el día con esa cara». Sofía no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarle que estaba en medio de la guerra de una de las familias más ricas del país? Simplemente la abrazó, buscando consuelo en su calor familiar. «Estoy bien, mamá, solo un día cansado». Pero su madre la conocía demasiado bien. «No me mientas, Sofía. Hay algo más. Tienes miedo. Lo veo en tus ojos». En ese momento, la fortaleza de Sofía se derrumbó, y las lágrimas contenidas durante todo el día brotaron. Le contó todo a su madre, su voz entrecortada por los sollozos. Su madre la escuchó en silencio, acariciando su pelo. Cuando terminó, la anciana la miró con orgullo y temor. «Hiciste lo correcto, mi niña. Siempre te he enseñado a defender la verdad. Pero ahora debemos rezar para que la verdad sea suficiente para protegerte». La duda se instaló en el corazón de Sofía. ¿Sería suficiente? ¿O el poder y el dinero siempre encontraban la forma de ganar? Alejandro sabía que no podía mantener a Sofía trabajando en la mansión. Era demasiado peligroso. La presencia de Valeria, aunque confinada, era una amenaza constante. Al día siguiente la mandó llamar de nuevo a su estudio. «Sofía, a partir de hoy, no trabajarás más aquí», le dijo. El corazón de Sofía se hundió. «¿Me está despidiendo?», preguntó, su peor miedo haciéndose realidad. «No», respondió Alejandro rápidamente. «Te estoy protegiendo. He dispuesto un lugar seguro para ti y tu familia. Y seguirás recibiendo tu sueldo, de hecho, lo he triplicado, es lo mínimo que puedo hacer». Sofía se quedó sin palabras. La generosidad del gesto la abrumó por completo. «Pero señor, yo no quiero su caridad, quiero trabajar». «Y lo harás», le aseguró él con una media sonrisa. «Pero por ahora, tu seguridad es mi prioridad. Valeria es peligrosa. No la subestimes». Él le entregó una tarjeta con una dirección y un número de teléfono. «Ve allí. Estarás a salvo. Mi equipo se pondrá en contacto contigo cuando te necesitemos para el juicio». Sofía tomó la tarjeta, sus dedos temblando. Su vida estaba siendo transformada por completo. Dejó la mansión Gámez ese día,
sin saber si alguna vez volvería. El primer acto de la batalla había terminado. La vida de Sofía y su familia cambió de la noche a la mañana. El apartamento seguro que Alejandro les proporcionó era espacioso y luminoso, un mundo aparte de su antiguo y abarrotado hogar. Por primera vez en años su madre tenía una habitación para ella sola, con una cama cómoda, y acceso a los mejores médicos que el dinero podía pagar. Sus hermanos pequeños tenían espacio para estudiar y jugar, sus rostros antes preocupados, ahora se iluminaban con una alegría infantil que Sofía creía haber perdido para siempre. A pesar del lujo relativo, Sofía se sentía inquieta, como un pájaro en una jaula dorada. Estaba acostumbrada a trabajar, a ganarse la vida con el sudor de su frente. La inacción la consumía, la llenaba de una ansiedad constante. No puedo quedarme de brazos cruzados, pensó una noche, incapaz de dormir. Pasaba los días leyendo las noticias, siguiendo cada movimiento de Valeria, quien, a través de sus abogados, había comenzado una feroz campaña mediática para limpiar su nombre. La presentaban como una víctima, una esposa devota traicionada por una empleada mentirosa, y un marido paranoico. Sofía sentía una rabia impotente al leer las mentiras. Sabía que la verdadera batalla aún no se había librado. Y se preparó mentalmente para ella, estudiando cada detalle de lo que había visto y oído, fortaleciendo su memoria para el día en que su voz sería su única arma en un tribunal. Alejandro, por su parte, se sumergió en una guerra legal sin cuartel. Reunió a los mejores abogados del país, un equipo de élite que trabajaba día y noche en las oficinas de Gámez Corp. La sala de juntas, antes escenario de negociaciones multimillonarias, se convirtió en un cuarto de guerra, sus paredes cubiertas de pizarras con diagramas, cronologías y lucrasi, perfiles de los involucrados. Sus abogados analizaron el documento que Sofía había señalado, confirmando que la cláusula era una obra maestra de la estafa legal, diseñada para ser irrevocable una vez firmada. Este contrato es una sentencia de muerte para su imperio, señor Gámez, le dijo su abogado principal, un hombre de rostro severo llamado Ricardo. Si lo hubiera firmado, en menos de 24 horas, lo habría perdido todo, sin posibilidad de recuperarlo. Alejandro sintió un escalofrío al escuchar la confirmación. La magnitud de la traición era aún mayor de lo que había imaginado. No era solo dinero. Valeria había intentado borrarlo, aniquilar su legado, todo lo que él y su padre habían construido. La lucha ya no era por la fortuna. Era por su propia identidad. Se juró a sí mismo que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz, y que la mujer que había intentado destruirlo enfrentara las consecuencias de sus actos ante la justicia. Mientras tanto, Valeria no se quedaba quieta. Desde su confinamiento en la mansión, dirigía a su equipo legal con una astucia y una falta de escrúpulos que sorprendían incluso a sus propios abogados. Su estrategia era doble. Primero, negar todo, presentando una versión modificada del acuerdo, una versión inofensiva que según ella, era la única que existía. Segundo, y más importante, destruir la reputación de Sofía. Utilizando la información que sus investigadores privados habían recopilado, comenzó a filtrar historias a la prensa sensacionalista. Historias que pintaban a Sofía como una mujer con problemas financieros desesperados, insinuando que había inventado todo el asunto para extorsionar a Alejandro. Un día, en un movimiento audaz, concedió una entrevista exclusiva a la cadena de televisión más importante del país. Apareció en pantalla con una expresión de dolor y fragilidad, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No sé por qué esta mujer me odia tanto», dijo con voz temblorosa, «yo solo intenté ayudarla, y ella me ha pagado con esta calumnia tan terrible, que está destruyendo mi matrimonio y mi vida». La actuación fue tan convincente, que la opinión pública comenzó a dudar. Sofía, viendo la entrevista desde su apartamento, sintió un nudo en el estómago. «La gente le va a creer», pensó con pánico. ¿Cómo podía competir contra una manipulación tan perfecta? La entrevista de Valeria fue un golpe maestro de relaciones públicas y una humillación pública para Sofía. En un momento del reportaje, un periodista confrontó a Sofía mientras salía de una tienda de comestibles. Las cámaras la rodearon, los micrófonos se agolparon en su cara. «Señorita Ramos, ¿es cierto que tiene grandes deudas? ¿Es cierto que intentó chantajear al señor Gámez?» Sofía, completamente desprevenida y aterrorizada,
apenas pudo balbucear unas palabras incoherentes antes de que un guardaespaldas enviado por Alejandro la sacara de allí. En la televisión, Valeria sonreía con condescendencia mientras veía las imágenes. El contraste era devastador, la socialité elegante y elocuente contra la limpiadora asustada y balbuceante. La balanza de la opinión pública se inclinó peligrosamente a favor de Valeria. La gente comentaba en las redes sociales: «Pobre señora Gámez, se ve que sufre de verdad, esa limpiadora tiene cara de culpable». La injusticia era tan grande que a Sofía le costaba respirar. Se sintió pequeña, impotente, aplastada por el poder de la maquinaria mediática de Valeria. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Fue entonces cuando Alejandro la llamó. «Sofía, no veas las noticias, no escuches nada de lo que dicen. Confía en mí, la verdad ganará en el tribunal, no en la televisión». Sus palabras fueron un salvavidas en medio de la tormenta. Pero la duda persistía, ¿y si se equivocaba? Los días se convirtieron en un tormento de ansiedad para Sofía. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas de sus vecinos, oía los susurros a sus espaldas. Dejó de salir, encerrándose en el apartamento que, aunque seguro, ahora se sentía como una prisión. Las llamadas de sus antiguos amigos y compañeros de trabajo cesaron. Algunos le creían a Valeria, otros simplemente tenían miedo de verse involucrados. El aislamiento era una tortura lenta. Se sentía completamente sola en su lucha, a pesar del apoyo de Alejandro y su familia. Una tarde su madre se nteó con acento agudo a su lado en el sofá. «Hija, ¿qué te pasa? Apenas comes, no duermes». Sofía se derrumbó. «Mamá, tienen razón, soy solo una limpiadora. ¿Quién me va a creer a mí? Ella es rica, es poderosa, tiene a todo el mundo de su lado. Cometí un error, debí haberme quedado callada». Su madre la tomó del rostro con sus manos arrugadas. «Nunca digas eso, Sofía Ramos. Nunca. El error no es decir la verdad. El error es dejar que los mentirosos ganen porque tienen más dinero. Tú eres más fuerte que ellos. Tienes algo que ellos nunca tendrán. Un corazón limpio. Levanta la cabeza. Esta batalla no ha terminado». Las palabras de su madre fueron como un bálsamo, una inyección de la fuerza que creía haber perdido. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Sería suficiente? Alejandro sentía la presión desde todos los frentes. En Gámez Corp, los miembros del Consejo de Administración, nerviosos por el escándalo, comenzaron a cuestionar su liderazgo. «Alejandro, esto está afectando a la empresa», le dijo uno de los socios más antiguos. «Tal vez deberías llegar a un acuerdo con Valeria. Un divorcio discreto, un acuerdo financiero, y dejar que esta historia se olvide». Alejandro se negó rotundamente. «Esto no se trata de dinero, se trata de principios. No voy a ceder ante un chantaje, y no voy a abandonar a la única persona que fue leal conmigo». Su postura firme le costó el apoyo de algunos aliados clave, pero se mantuvo inquebrantable. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su empresa, sino por su alma. Ceder ahora sería admitir que la justicia se puede comprar y vender, un principio que ya no estaba dispuesto a aceptar. «Mi padre construyó esta empresa sobre la base de la honestidad», pensó una noche, mirando un viejo retrato de su progenitor. «No voy a permitir que su legado se manche con mentiras y cobardía». La lucha se había vuelto personal. Una cruzada por la integridad que lo definía no solo como empresario, sino como hombre. Y en esa lucha, Sofía era su estandarte. El equipo legal de Alejandro trabajaba sin descanso, preparando el caso. Ricardo, el abogado principal, se reunía con Sofía casi a diario. Las sesiones eran intensas, casi brutales. La interrogaba como si fuera el abogado de Valeria, buscando cualquier debilidad en su testimonio, cualquier pequeña contradicción. «¿Está 100% segura de lo que oyó, señorita Ramos? Podría haberlo malinterpretado. La mente nos juega malas pasadas bajo estrés». Sofía se sentía agotada y a veces frustrada, pero entendía la necesidad. Tenía que estar preparada para lo peor. Durante una de esas sesiones se sintió abrumada. «No sé si puedo hacer esto, señor Ricardo. En el tribunal, con todos mirándome, me voy a poner nerviosa, voy a olvidar los detalles». Ricardo dejó sus papeles y la miró con una seriedad que no admitía réplica. «Sofía, olvídate de la gente, olvídate del juez y de los abogados.
Cuando estés en ese estrado solo tienes que hacer una cosa: contar tu verdad. No como un testimonio, sino como una historia. Tu historia. La verdad tiene una fuerza propia. Confía en ella. Esa simple instrucción cambió la perspectiva de Sofía. Dejó de intentar memorizar datos y se concentró en el recuerdo, en la emoción cruda de aquel día. Se dio cuenta de que su mayor arma no era su memoria, sino su convicción. Valeria, mientras tanto, preparaba su propia actuación para el tribunal. Su abogado Armando Solís, un hombre tan brillante como carente de escrúpulos, la entrenaba en el arte de la victimización. Llora, pero no demasiado, le indicaba. Muestra fragilidad, pero también dignidad. El jurado debe verte como una esposa traicionada, una mujer cuyo mundo ha sido destrozado por una mentira maliciosa. Valeria era una alumna excelente. Ensayaba frente al espejo, practicando cada gesto, cada inflexión de su voz. Se convenció a sí misma de su propia inocencia, una forma de autoengaño que hacía su actuación aún más creíble. Cuando termine con ella, le dijo a Solís con una sonrisa fría, nadie volverá a creer una sola palabra que salga de la boca de esa mujer. No solo ganaré el juicio, la destruiré socialmente, será un fantasma. Su sed de venganza era tan grande como su codicia. No le bastaba con ganar, necesitaba humillar a Sofía, hacerla pagar por haberse atrevido a desafiarla. Pero en su arrogancia, cometió un error fatal. Subestimó la simple y llana fuerza de la verdad, y la resiliencia de la mujer a la que despreciaba tan profundamente. Los días previos al juicio, una extraña calma se apoderó de Sofía. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba controlado, canalizado en una determinación fría. Se despidió de su familia como si se fuera a la guerra. Su madre le dio una pequeña medalla religiosa. Para que te proteja, le dijo, con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Recuerda quién eres, hija. Y no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Sofía guardó la medalla en su bolsillo, sintiendo el frío metal contra su piel. Esa noche, Alejandro la llamó. Su voz sonaba cansada pero firme. Sofía, solo quiero que sepas que, pase lo que pase mañana, ya has ganado. Me has enseñado lo que significa el coraje. Estoy eternamente en deuda contigo. No me debe nada, señor, respondió ella. Mañana solo haré lo que tengo que hacer. Colgaron el teléfono, y Sofía se quedó mirando por la ventana las luces de la ciudad. Se sentía como el ojo de un huracán. Todo a su alrededor era caos y ruido, pero en su interior por primera vez había silencio. Una paz extraña que solo llega cuando sabes que estás del lado correcto de la historia, sin importar el coste. Estaba lista. El día del juicio llegó como una tormenta inevitable, cargada de una electricidad que se sentía en el aire mismo de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia era un coliseo moderno, un anfiteatro de mármol frío y madera oscura donde las vidas se decidían bajo el peso de la ley y la mirada implacable de la opinión pública. Sofía Ramos, sentada junto a Ricardo, el abogado de Alejandro, se sentía diminuta, un gorrión en una jaula de águilas. Llevaba un vestido sencillo, el mejor que tenía, pero se sentía completamente fuera de lugar entre los trajes caros y los maletines de cuero que la rodeaban por todas partes. Frente a ella en la mesa de la defensa, Valeria Gámez parecía una reina, en su exilio forzado. Vestía un traje de diseñador de un blanco inmaculado, un símbolo de su supuesta inocencia que gritaba riqueza y poder. Su rostro, cuidadosamente maquillado, mostraba una expresión de serena dignidad, la de una víctima trágicamente incomprendida por la sociedad. Pero sus ojos, cuando se cruzaban con los de Sofía, lanzaban destellos de un odio helado y puro que la hacía temblar. El murmullo de la sala, llena hasta los topes de periodistas y curiosos que esperaban un espectáculo, se silenció de golpe cuando el juez entró y golpeó el mazo con fuerza. Hice lo correcto al venir aquí, pensó Sofía, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Los primeros días del juicio se centraron en testimonios técnicos y financieros. Los abogados de ambas partes presentaron un desfile de expertos que discutían sobre la estructura corporativa de Gámez Corp y las implicaciones legales de las transferencias de activos. Era un lenguaje árido y confuso, diseñado para aburrir y desviar la atención del corazón del asunto. Valeria parecía serena, casi aburrida, reforzando su imagen de que todo era un malentendido técnico. Alejandro se mantenía impasible,
Pero por dentro, la impaciencia lo consumía. Sabía que todo esto era una cortina de humo. La verdadera batalla comenzaría cuando Sofía subiera al estrado. La prensa, ávida de drama, se quejaba de la lentitud del proceso. Los titulares hablaban de una guerra de desgaste. Sofía observaba todo desde la primera fila, sintiendo cómo la tensión se acumulaba lentamente, como el agua detrás de una presa a punto de reventar. Cada día que pasaba, la carga sobre sus hombros se hacía más pesada. Ella era la clave de todo. Y sus enemigos lo sabían perfectamente. Finalmente, llegó el día. La fiscalía llama a declarar a Sofía Ramos. El nombre resonó en la sala como un disparo. Sofía sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el estrado. Un camino que le pareció de kilómetros. Se sentó y juró decir la verdad. Frente a ella, el abogado de Valeria, Armando Solís, la miraba con una sonrisa, que era más una mueca de desprecio. La sala estaba en un silencio absoluto. Podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos. Miró brevemente a Alejandro, que le dio un casi imperceptible asentimiento de ánimo. Luego miró a Valeria, que la observaba con una frialdad reptiliana. «No voy a dejar que me intimide», pensó, aferrándose a la pequeña medalla en su bolsillo. «No después de todo esto», respiró hondo y se preparó para el asalto que sabía que estaba por venir. El momento que había temido y esperado durante meses, finalmente había llegado. Armando Solís se levantó con la confianza de un depredador. Se acercó al estrado de los testigos con una sonrisa condescendiente. Su voz, suave y melosa, era un arma diseñada para humillar. «Señorita Ramos, usted era una empleada de limpieza, ¿correcto?» «Sí, señor», respondió Sofía, su propia voz sonando débil. «Un trabajo humilde. Dígame, ¿tenía usted problemas económicos, deudas?» La pregunta estaba cargada de veneno, insinuando un motivo oculto. Ricardo protestó, pero el juez ordenó a Sofía que respondiera. «Sí, tengo una familia que mantener», dijo con una dignidad que irritó a Solís. «Entiendo», y de repente, se convierte en la confidente de un magnate. ¿No le parece una historia un poco increíble? ¿No será que vio una oportunidad para mejorar su situación y decidió inventar toda esta fantasía? Cada palabra era un golpe calculado para pintarla como una mentirosa. Valeria observaba con una leve sonrisa, disfrutando de la humillación pública de la mujer que había arruinado sus planes. «Esto no va a funcionar», pensó Sofía, el pánico comenzando a apoderarse de ella. «Nadie me va a creer». La falsa resolución parecía inminente. «No inventé nada», replicó Sofía, su voz ganando fuerza. «Yo solo dije la verdad. Vi lo que la señora Valeria intentaba hacer, y no pude quedarme callada». Armando Solís soltó una risa sarcástica. ¿La verdad? ¿O su versión de la verdad? Una versión que la ha sacado de la pobreza. ¡Qué casualidad! Se paseó frente al jurado gesticulando. «Damas y caballeros, lo que tenemos aquí es un caso de oportunismo. Una empleada resentida que, al ver una disputa matrimonial, decide sacar provecho. No hay pruebas, solo la palabra de una mujer desesperada contra la de una esposa devota». La narrativa era poderosa y fácil de creer. Alejandro apretaba los puños, la rabia impotente quemándole por dentro. Su abogado le había advertido que mantuviera la calma. Tenían que esperar. Solís continuó su asalto, presentando documentos de las deudas de la Parcarela, familia de Sofía. Facturas médicas impagadas, préstamos pequeños. Cada papel era una humillación pública. «Una mujer ahogada en deudas», declamaba Solís, capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Incluso mentir. La atmósfera en la sala cambió. Las miradas hacia Sofía se tiñeron de sospecha. Sofía sentía que se ahogaba. Miró a Alejandro, buscando apoyo, y vio la angustia en su rostro. «No van a creerme», pensó, el pánico helándole la sangre. La confianza que la había sostenido comenzó a flaquear. Ricardo, el abogado de Alejandro, observó la escena con una calma exterior que contrastaba con la tensión. Sabía que Solís era un maestro en el teatro judicial, pero su caso se basaba en mentiras. Y las mentiras siempre tienen un punto débil. Cuando Solís terminó, dejando a Sofía al borde de las lágrimas, Ricardo se levantó. Se dirigió al juez. «Señoría, la defensa ha atacado el carácter de la señorita Ramos. Me gustaría ahora centrarme en los hechos».
El juez asintió. Proceda, Ricardo Setinas. Acercó a Sofía con una expresión amable. Su voz era un bálsamo. Sofía, respire hondo. Sé que esto es difícil. Solo necesito que nos cuente, con sus propias palabras, lo que vio ese día. Olvídese de todo lo demás. Solo los hechos. El cambio de tono tuvo un efecto calmante. Sofía tomó una respiración profunda, se secó una lágrima furtiva y levantó la vista. La batalla real estaba a punto de comenzar. No puedo rendirme ahora, pensó, encontrando una nueva reserva de fuerza en su interior. Por mi familia, por la verdad. Su determinación regresó, más fuerte que antes, forjada en el fuego de la humillación. Estaba lista para luchar. Yo estaba limpiando el pasillo. Justo fuera del estudio del señor Gámez, comenzó Sofía, su voz aún temblorosa pero recuperando firmeza. La puerta estaba entreabierta. Oí a la señora Valeria hablarle al señor. Decía que era para ayudar a sus padres que estaban en problemas. Hizo una pausa, recordando la escena con dolorosa claridad. El señor Gámez le cree todo. Estaba a punto de firmar sin leer, confiando en ella. Pero yo vi la cara de ella cuando él no miraba. No era la cara de una hija preocupada. Era fría, calculadora, como si estuviera cazando. La descripción fue tan vívida que un murmullo recorrió la sala. Solís protestó. Protestó, está especulando. Protesta denegada, dijo el juez. Continúe, señorita Ramos. Animada, Sofía siguió. Fue entonces cuando grité. Entré corriendo y le dije que no firmara. Que leyera la letra pequeña. ¿Y qué ponía en esa letra pequeña, Sofía?, preguntó Ricardo. Decía que no era un préstamo, decía que le estaba transfiriendo todas sus acciones principales. Todo. A una empresa de la que yo nunca había oído hablar. El silencio en el tribunal era ahora absoluto, denso y pesado como una losa. La bomba había sido lanzada, y la onda expansiva estaba a punto de llegar a todos. Armando Solís se rió, un sonido despectivo. Señoría, esto es absurdo. La señorita Ramos, una limpiadora, de repente es una experta en contratos corporativos. ¿Cómo podría ella, con su limitada educación, saber el significado de una cláusula tan compleja? La objeción era lógica y sembró la duda en el jurado. Valeria miró a su abogado con gratitud, creyendo que había desactivado la bomba, pero Ricardo no se inmutó. Parecía haber esperado esa objeción. Es una pregunta excelente, señor Solís. ¿Cómo lo sabía? Sofía, por favor, explíqueselo al tribunal. Sofía se giró hacia el jurado. No soy abogada. Pero mi padre fue estafado hace muchos años. Perdió nuestra pequeña tienda por un papel que firmó sin leer. Una cláusula escondida, muy parecida a esa, lo arruinó todo. Desde entonces, mi madre nos hizo prometer que siempre leeríamos todo hasta la última palabra. Reconocí el patrón. Reconocí la trampa porque mi familia ya la había vivido en carne propia. La revelación fue inesperada y profundamente personal. Conectó de inmediato con la experiencia de la gente común, con el miedo universal a ser engañado. La historia de Sofía ya no era solo sobre un magnate. Era sobre la lucha de los vulnerables contra la astucia de los depredadores. Una historia muy conmovedora, concedió Solís con sarcasmo. Pero sigue siendo solo eso, una historia. No es una prueba. La defensa ya ha presentado el documento en cuestión. Y en él no existe tal cláusula. Lo que la señorita Ramos describe, simplemente no existe. Tenía razón. El documento que el equipo de Valeria había presentado era inofensivo. Parecía que la palabra de Sofía se enfrentaba a una prueba física irrefutable. Valeria se relajó, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. El documento real lo había destruido personalmente en la trituradora. No quedaba rastro. Era la palabra de su criada contra un documento legal verificado. No había forma de que perdiera. A menos, pensó Ricardo con una sonrisa interna, que no contaras con la inteligencia de la persona a la que tanto despreciabas. El momento de la verdad había llegado. La caída de Sofía había sido el preludio de la revelación. Algo estaba a punto de romperse de forma definitiva. El aire en la sala se podía cortar con un cuchillo. La tensión era insoportable. Todos esperaban el siguiente movimiento, el golpe de gracia que decidiría la batalla. Ricardo se acercó de nuevo a Sofía. Sofía,
La señora Gámez destruyó ese documento original, ¿verdad? Sí, confirmó ella. La vi hacerlo. Pensó que nadie la estaba viendo. Y sin ese documento, no hay prueba física, ¿correcto? Correcto, dijo Sofía, su voz teñida de resignación. La trampa parecía haberse cerrado. Pero entonces, Ricardo hizo una pregunta inesperada. ¿Qué clase de teléfono móvil tiene usted, Sofía? La pregunta desconcertó a Solís. Sofía frunció el ceño. Uno viejo. Muy sencillo. La cámara no es muy buena. Pero funciona, ¿verdad? Insistió Ricardo. Sí, funciona. Ricardo se giró hacia el juez. Señoría, solicito permiso para presentar una nueva prueba. La prueba que la defensa asegura que no existe. El juez concedió el permiso. Un asistente se acercó a Ricardo, quien le entregó una memoria USB. Por favor, proyecte el contenido en las pantallas del tribunal. Las grandes pantallas parpadearon y cobraron vida. La expresión de Valeria cambió de la confianza a la pura ansiedad. ¿Qué está pasando?, pensó, el corazón golpeándole las costillas. Su confianza se evaporó, reemplazada por un terror helado. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. En las pantallas apareció una imagen. Ligeramente borrosa, tomada con un ángulo extraño, pero el contenido era inconfundible. Era una fotografía de un documento legal sobre el escritorio de Alejandro. Se podía ver claramente la fecha, los nombres y, lo más importante, el texto de las cláusulas. Ricardo caminó hacia una de las pantallas, usando un puntero láser. Damas y caballeros del jurado, lo que están viendo es una fotografía del documento original. La que la señorita Ramos, en un acto de increíble previsión, tomó con su teléfono móvil, momentos antes de que la señora Gámez lo destruyera. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Valeria se había convertido en una máscara de cera pálida, sus ojos abiertos por el horror. El sudor perlaba su frente. Armando Solís miraba la pantalla con incredulidad. Y si se fijan aquí, continuó Ricardo, su puntero rodeando un párrafo con un círculo rojo. Cláusula 17. La cláusula de la traición, la que transfiere el 100% de las acciones de Gámez Corp a una sociedad fantasma. La cláusula que la defensa juró que nunca existió. El silencio fue reemplazado por un murmullo de asombro. La verdad había sido revelada. «Esto es una falsificación, un montaje», gritó Armando Solís desesperado, perdiendo la compostura. «Esa foto podría haber sido manipulada». Pero su voz carecía de convicción. La autenticidad de la imagen era palpable. Ricardo no le prestó atención. Se dirigió al jurado. ¿Quién es el verdadero mentiroso aquí? ¿La mujer que arriesgó con acento agudo todo por decir la verdad, o la mujer que intentó robarle a su marido la obra de toda su vida, y que luego intentó destruir las pruebas y culpar a una inocente? Se giró y miró a Valeria, que temblaba en su asiento. Y entonces, Ricardo asestó el golpe final. Y aquí, señoras y señores del jurado, tenemos la prueba irrefutable. La fotografía de Sofía, que captura el contrato original, momentos antes de que mi cliente fuera engañado para firmarlo. La palabra clave, el símbolo del engaño, resonó en el tribunal como una sentencia. Valeria supo que todo había terminado. No había escapatoria. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado, se había acerrado sobre ella, y estaba a punto de ahogarla. La máscara de Valeria se hizo añicos. La compostura, la dignidad, todo se evaporó, revelando la furia cruda que había estado escondiendo. Se levantó de un salto, su rostro contorsionado por una rabia que la desfiguraba. «Tú, maldita criada, arruinaste mi vida, te destruiré, juro que te destruiré». Sus gritos histéricos llenaron la sala, un torrente de veneno que confirmó su culpabilidad. Los guardias se apresuraron a sujetarla mientras ella luchaba y maldecía, su elegante traje blanco ahora arrugado. El espectáculo era patético y aterrador. El juez golpeó el mazo repetidamente. «Orden en la sala, orden». Pero Valeria ya no escuchaba a nadie. Estaba atrapada en su propia pesadilla, la de su mundo perfecto derrumbándose por culpa de una mujer a la que consideraba insignificante. Alejandro observó la escena no con satisfacción, sino con una profunda tristeza. La mujer que había amado, o la ilusión de ella, había muerto frente a Jaya, sus ojos.
solo quedaba aquel monstruo de codicia y odio. El clímax había llegado, y era más devastador de lo que nadie podría haber imaginado. La sala quedó sumida en un silencio atónito después del arrebato de Valeria. El eco de sus gritos todavía parecía flotar en el aire. Los periodistas tecleaban frenéticamente, capturando cada detalle de la espectacular caída. El jurado miraba la escena con los ojos muy abiertos, sus rostros una mezcla de conmoción y repulsión. La confesión no había sido verbal, pero el lenguaje de su furia había sido más elocuente que cualquier palabra. En ese momento de verdad desnuda, la emoción de la historia alcanzó su punto más alto. El bien había triunfado sobre el mal, la honestidad sobre el engaño. Era una victoria no solo para Sofía y Alejandro, sino para todos aquellos que alguna vez se habían sentido impotentes frente a la injusticia. El corazón de la historia latía con fuerza en ese preciso instante, un momento de catarsis pura. El mundo pareció contener la respiración, testigo de un acto de justicia poética tan raro como necesario. La verdad, finalmente, había prevalecido de la forma más rotunda posible. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez, una vez restablecido el orden, se dirigió a los abogados. Creo que hemos visto y oído suficiente. Las pruebas, junto con el arrebato de la acusada, son extremadamente convincentes. La implicación era clara. El juicio, para todos los efectos prácticos, había terminado. La deliberación del jurado sería una mera formalidad. Ricardo le dio un apretón de manos a Sofía bajo la mesa, un gesto de victoria compartida. Ella simplemente asintió, demasiado abrumada para hablar, sintiendo el peso de los últimos meses empezar a desvanecerse. Había ganado, pero se sentía extrañamente vacía, como si la batalla le hubiera quitado más energía de la que podía permitirse. El silencio posterior al caos era casi más ensordecedor que los gritos. La justicia había llegado, pero el camino había dejado cicatrices profundas en todos los implicados. Y Sofía se preguntaba si alguna vez sanarían por completo. El resto del proceso se desarrolló con una rapidez casi anticlimática. Armando Solís, derrotado y humillado, apenas pudo articular una defensa coherente. Evitó mirar a Sofía. No había nada que pudiera decir para reparar el daño. Simplemente se sentó, contemplando las ruinas de su caso y probablemente de su carrera. Alejandro no podía apartar la vista de Sofía. Había soportado la humillación, los ataques y la presión con una fortaleza que lo conmovió profundamente. Le había salvado no solo su fortuna sino su fe en la bondad de las personas. En un mundo que le había mostrado la peor cara de la traición, ella le había mostrado la mejor cara de la lealtad. Una lealtad que no se basaba en el dinero o el estatus, sino en principios inquebrantables. Le debo todo, pensó Alejandro, la certeza creciendo en su interior. Absolutamente todo. Y en ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre, y que su futuro estaría inexplicablemente ligado al de aquella mujer extraordinaria que había aparecido en su vida como un milagro inesperado. El veredicto fue rápido y unánime. Culpable. Culpable de intento de fraude, falsificación y perjurio. Cuando el presidente del jurado leyó la palabra culpable, Valeria no reaccionó. Se quedó sentada, inmóvil, su rostro una máscara vacía. Toda la lucha había desaparecido, reemplazada por una apatía desoladora. Quizás, en el fondo, siempre supo que este día llegaría. Los guardias se acercaron y la esposaron. El sonido metálico de las esposas fue el único ruido en la sala. Mientras la escoltaban fuera, su mirada se cruzó por última vez con la de Alejandro. No había odio, ni rabia, solo un vacío inmenso. Alejandro sostuvo su mirada y asintió levemente, no como un gesto de perdón, sino de despedida definitiva. Un punto final a un capítulo oscuro y doloroso de su vida. La puerta se cerró tras ella, y fue como si la luz volviera a entrar en la sala. El pasado había sido enterrado, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro. En cuanto se levantó la sesión, una marea de periodistas se abalanzó sobre Alejandro y Sofía. Los flashes explotaban como fuegos artificiales, las preguntas se gritaban unas sobre otras. Señor Gámez, ¿qué siente en este momento? Sofía, ¿cómo se siente al haberse convertido en una heroína? Ricardo y un equipo de seguridad formaron un círculo protector a su alrededor, abriéndose paso a duras penas. Alejandro puso una mano protectora en la espalda de Sofía, guiándola.
Ella se sentía abrumada, la adrenalina dando paso a un agotamiento profundo. Nunca había sido el centro de atención, y esta avalancha de interés era aterradora. ¿Por qué me miran todos a mí?, pensó, encogiéndose. Yo no soy nadie importante. Pero se equivocaba. En ese momento, para muchas personas, ella era la persona más importante del mundo. Era el símbolo viviente de que, a veces, David realmente puede vencer a Goliat, y de que la voz de una sola persona honesta puede ser más poderosa que todo el dinero y el poder del mundo. Finalmente, lograron llegar a un coche que los esperaba fuera, un refugio de calma. Dentro del vehículo, el silencio era un alivio. Las calles de la Ciudad de México pasaban por la ventanilla, un mundo ajeno al drama que acababa de cambiar sus vidas. Alejandro se giró hacia Sofía. Sus ojos estaban llenos de una emoción que las palabras apenas podían expresar. Sofía, no existen palabras para agradecerte lo que has hecho. Has salvado mi empresa, mi legado, me has salvado a mí. Su voz era ronca, cargada de una sinceridad abrumadora. Sofía negó con la cabeza, incómoda. Yo solo hice lo que era correcto, señor Gámez. No, Sofía. No cualquiera, la corrigió él con suavidad. Tú eres única, tu valentía, tu integridad. Son cosas que no se pueden comprar con todo el dinero del mundo. Me has enseñado una lección que nunca olvidaré. Se miraron durante un largo momento, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. El abismo social que los separaba parecía haberse encogido, reemplazado por un puente de respeto mutuo. La batalla había terminado, pero para ellos, una nueva historia apenas comenzaba. Esa noche, la noticia de la condena de Valeria Gámez fue el titular de todos los noticieros. Su rostro, antes sinónimo de glamour, ahora estaba asociado al escándalo y la criminalidad. Las imágenes de su arrebato en el tribunal se repitieron una y otra vez, un epitafio visual para su vida pública. Los expertos legales elogiaban el coraje del testigo clave, Sofía Ramos, la limpiadora que se enfrentó a la élite y ganó. Su historia se convirtió en una leyenda urbana instantánea, un cuento de hadas moderno donde la heroína no era una princesa, sino una mujer trabajadora con una brújula moral inquebrantable. Mientras el mundo discutía su destino, Valeria estaba sentada en una celda fría, despojada de su ropa de diseñador y su poder. Por primera vez en su vida, estaba sola con sus decisiones, sin nadie a quien manipular. El silencio de la celda era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia edad. Había perseguido la riqueza creyendo que era la clave de la felicidad, y ahora que lo había perdido todo, se dio cuenta de la terrible verdad. Nunca había tenido nada de valor real. Semanas después del juicio, el polvo mediático comenzó a asentarse. Alejandro Gámez se encontró en un territorio desconocido. Había purgado a los ejecutivos leales a Valeria, y recuperado el control de su imperio. Sin embargo, una sensación de vacío lo consumía. El lujo de su mansión ahora le parecía hueco y desolador. Cada habitación le recordaba la traición. Se dio cuenta de que había pasado décadas construyendo un imperio de hormigón y acero, pero había descuidado los cimientos de su propia vida. La soledad era un eco constante en los largos pasillos. Necesitaba un propósito que fuera más allá de los balances financieros, un legado que no se midiera en cifras sino en vidas transformadas. Y en el centro de esa revelación, como una estrella polar en una noche oscura, estaba la imagen de Sofía Ramos. Su valentía no solo lo había salvado, le había mostrado el camino hacia una nueva forma de vivir y de entender el mundo, un camino que estaba ansioso por empezar a recorrer. Alejandro organizó una reunión con Sofía en una cafetería modesta, un territorio neutral. Cuando Sofía llegó, con una nueva aura de seguridad, Alejandro se levantó para recibirla. Le ofreció una silla y pidió 2 cafés. Finalmente, fue al grano. Sofía, tengo una propuesta, comenzó. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de que tengo una deuda con el mundo. Tu ejemplo me ha inspirado a pagarla. Quiero crear una fundación, una organización dedicada a proporcionar ayuda legal a trabajadores explotados. Sofía lo escuchaba con atención. Una fundación, repitió abrumada. Es una idea maravillosa, señor Gámez. Él sonrió. Por favor, llámame Alejandro. Y no quiero solo tu bendición.
Quiero que tú la dirijas. La taza tembló en la mano de Sofía. ¿Yo? ¿Directora? Alejandro, te equivocas. Soy una limpiadora. No tengo estudios. Sería un desastre. La propuesta era tan inesperada, tan enorme, que la dejó sin palabras. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies una vez más. Punto. Alejandro anticipó su reacción. Se inclinó sobre la mesa, su mirada intensa. Te equivocas, Sofía. Eres exactamente la persona que necesito, insistió. No quiero un director con un máster y un corazón de piedra. Ya he tenido suficiente de esa gente. Necesito a alguien con integridad, con empatía. Alguien que entienda los problemas de la gente, porque los ha vivido. Necesito tu brújula moral, Sofía. Tú serás el corazón de este lugar. Sus palabras eran una declaración de fe en su carácter. Los estudios se pueden conseguir, continuó. Te pagaré la mejor formación. Te rodearé del mejor equipo. Yo me encargaré de la parte técnica. Pero la visión, la misión, eso tiene que venir de ti. Nadie más puede hacerlo. Sofía se quedó en silencio, procesando la oferta. Pensó en su padre, derrotado por una estafa. Pensó en su madre, luchando con las facturas. ¿Puedo evitar que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos? Pensó, y la idea la llenó de un propósito abrumador. Levantó la vi, santa, sus ojos ya no llenos de miedo, sino de una nueva determinación. Está bien, dijo, su voz firme. Acepto. La creación de la Fundación Ramos Gámez fue noticia nacional. El nombre en sí mismo era una declaración poderosa. Al poner el apellido de Sofía al mismo nivel que el suyo, Alejandro enviaba un mensaje claro. El valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Fue un acto público de reparación que cimentó la reputación de Sofía como símbolo de justicia y la de Alejandro como un hombre transformado. Los primeros meses fueron un torbellino. Alejandro cumplió su promesa. Contrató al mejor equipo, encontró unas oficinas modestas en un barrio obrero y financió la formación de Sofía en gestión y derecho laboral. Ella se sumergió en sus estudios con una dedicación feroz, descubriendo un talento natural para la organización. Pero su mayor activo seguía siendo su empatía. Cuando las primeras personas acudían a la fundación, desesperadas, veían en los ojos de Sofía no a una burócrata, sino a alguien que entendía su dolor. Y eso les daba la fuerza para empezar a luchar por sus derechos. Trabajaron codo con codo, Alejandro y Sofía, construyendo la fundación desde sus cimientos. Él se encargaba de la estrategia a largo plazo, de las finanzas y de usar su influencia para abrir puertas. Ella se encargaba de las operaciones del día a día, de escuchar las historias de la gente y de asegurarse de que cada caso recibiera el respeto que merecía. Formaban un equipo improbable pero increíblemente eficaz. Sus mundos, antes separados por un abismo, ahora se habían fusionado en un propósito común que los unía. A menudo se quedaban trabajando hasta tarde, y en esas horas, la formalidad se desvaneció, reemplazada por una camaradería y un profundo respeto. Alejandro descubrió en Sofía un humor agudo y una sabiduría que lo deleitaban. Sofía descubrió en Alejandro a un hombre vulnerable y de buen corazón. Una tarde, mientras revisaban unos planos, sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero una corriente los recorrió a ambos. Se miraron, y en el silencio que siguió, se dieron cuenta de que la admiración se estaba transformando en algo más profundo, algo para lo que ninguno estaba preparado. El primer gran éxito de la fundación llegó 6 meses después. Se enfrentaron a una enorme empresa constructora que se había negado a pagar indemnizaciones a obreros accidentados. La empresa tenía un ejército de abogados, y parecía una batalla perdida. Pero Sofía se negó a rendirse. Pasó semanas investigando, hablando con los trabajadores, recopilando pruebas. Descubrió un patrón de negligencia que la empresa había intentado ocultar. Con la ayuda del equipo legal y la presión mediática que Alejandro supo generar, llevaron el caso a los tribunales. Y contra todo pronóstico, ganaron. La empresa fue obligada a pagar una indemnización millonaria. La noticia se extendió como la pólvora. La Fundación Ramos Gámez se convirtió en un faro de esperanza. La gente empezó a hacer cola en sus puertas. Sofía se convirtió en la cara de esa esperanza. Ya no era la limpiadora, ahora era Doña Sofía, una defensora del pueblo respetada y querida. Nunca imaginé que mi vida podría ser así, pensó Unanok.
sintiendo una gratitud inmensa por la oportunidad de cambiar las cosas. Con el tiempo, la relación profesional entre Alejandro y Sofía floreció en un amor tranquilo y maduro, construido sobre la confianza y la admiración. Un año después del juicio, Alejandro organizó un evento para celebrar el primer aniversario de la fundación. No fue una gala glamurosa como las de Valeria, sino una reunión sencilla y emotiva. Durante el evento, Alejandro subió a un pequeño escenario. Agradeció a todos, y luego, su mirada se posó en Sofía. Pero nada de esto sería posible sin una persona, dijo, su voz cargada de emoción. Una mujer que me enseñó el verdadero significado de la riqueza. Sofía, por favor, sube aquí. Sofía sonrojada subió entre aplausos. Alejandro sacó una pequeña caja. No era un anillo. La abrió, revelando una placa de plata con las palabras: para Sofía Ramos, la arquitecta de nuestro nuevo comienzo. Fue un gesto público de amor y gratitud que selló su historia. Se convirtieron en el refugio del otro. Un día, la llevó de vuelta a su mansión. Este lugar, esa representa el final de mi vida anterior, dijo Alejandro, y el comienzo de la nueva, contigo. Fue la promesa de un futuro compartido. Mientras Sofía construía un nuevo legado de justicia, el mundo de Valeria se reducía a las 4 paredes de una celda. La sentencia fue dura: 15 años. Sus apelaciones fueron denegadas. Sus antiguos amigos la borraron de sus vidas. Su nombre se convirtió en una advertencia sobre la codicia. En la soledad de la prisión, despojada de su poder y sus lujos, Valeria tuvo incontables horas para reflexionar. Al principio, se aferró a la rabia culpando a Sofía y a Alejandro, pero con los años, el odio se agotó, dejando solo un vacío inmenso. Comprendió que su obsesión por la riqueza era un intento de llenar ese vacío. Había construido su vida sobre mentiras, y ahora pagaba el precio. Una tarde, un funcionario le entregó un folleto sobre una fundación que ayudaba a ex-reclusas. El nombre era Ramos Gámez. Valeria lo miró durante mucho tiempo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Era la primera lágrima genuina que derramaba en años, una lágrima no de rabia, sino de una comprensión tardía y dolorosa de todo lo que había perdido. La noticia de la condena de Armando Solís, el abogado de Valeria, tardó un poco más, pero fue igualmente contundente. El Colegio de Abogados le retiró la licencia de por vida por su complicidad en el fraude. Su reputación se hizo añicos. Se convirtió en un paria en la comunidad legal, un ejemplo de cómo la brillantez sin escrúpulos conduce a la ruina. Perdió su bufete, su lujoso apartamento y el respeto de sus colegas. Alejandro leyó la noticia en el periódico una mañana, mientras desayunaba con Sofía. No sintió satisfacción, solo melancolía. El mundo está lleno de gente brillante que elige el camino equivocado, le dijo. Ella asintió. Por eso nuestro trabajo es tan importante, Alejandro, respondió con calma. Para demostrar que hay otro camino. El de la verdad y la justicia. Es más difícil, sí, pero, al final, es el único que te permite dormir en paz por la noche. Él le sonrió, agradecido por su sabiduría. Con ella a su lado, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa, que juntos eran invencibles. 5 años después, el legado de ambos se había solidificado. Para la familia de Sofía, el cambio fue una bendición. Con su sueldo, pudo proporcionar a su madre el mejor tratamiento médico. Sus hermanos se graduaron con honores de la universidad, uno como médico y la otra como maestra, rompiendo el ciclo de la pobreza. El cambio más profundo fue el orgullo que sentían por ella. Para Alejandro la transformación fue igualmente radical. Antes era conocido como un magnate implacable. Ahora, su nombre estaba asociado a la Fundación Ramos Gámez, una de las organizaciones benéficas más respetadas. Su trabajo impulsaba un cambio sistémico. Pasé la primera mitad de mi vida construyendo edificios, le dijo a un periodista. Pienso pasar la segunda mitad construyendo puentes entre las personas. Es un negocio mucho más rentable. Su imperio ya no se medía por activos, sino por su impacto social, y todo había comenzado con el acto de valentía de una mujer que se negó a ser silenciada. El tiempo pasó. La fundación creció, expandiendo sus operaciones. Sofía se convirtió en una voz influyente en el debate nacional sobre los derechos laborales. Nunca perdió su humildad, pero aprendió a manejar su poder con sabiduría.
Alejandro delegó la gestión de su imperio para dedicar más tiempo a la fundación y a su vida con Sofía, con quien se casó en una ceremonia íntima. 10 años después, la sede principal de la fundación era un hervidero de actividad. En el vestíbulo, un gran mural mostraba cientos de fotografías sonrientes, los rostros de las familias que habían ayudado. Sofía, ahora una mujer con una serena confianza, caminaba por los pasillos. Se detuvo para hablar con una joven madre despedida injustamente. «No te preocupes», le dijo con una sonrisa. «Estás en el lugar correcto. Vamos a luchar por ti, no estás sola». La joven madre la miró con lágrimas de alivio. En esa interacción se resumía todo el legado de la fundación. La traición de Valeria se había convertido en la semilla de algo mucho más grande y luminoso. Alejandro Gámez, con algunas canas que solo añadían a su aire de distinción, llegó poco después, convertido en el presidente del consejo de la fundación. Entró sin hacer ruido, observando a Sofía desde la distancia con una mirada de profundo amor y orgullo. Ella se giró y le sonrió, un lenguaje silencioso que solo ellos compartían. Juntos, se acercaron al gran mural de fotografías. Alejandro señaló el espacio vacío en la parte inferior. «Creo que es hora de actualizar las cifras», dijo en voz baja. Sofía asintió, con los ojos brillantes. Al día siguiente, una pequeña placa de latón se añadió al mural. Decía, 10 años, más de 5000 vidas cambiadas, y esto es solo el comienzo. Se quedaron allí, uno al lado del otro, contemplando el resultado de su alianza. Habían enfrentado la traición, y en lugar de ser destruidos, habían construido algo hermoso a partir de las ruinas. La verdadera riqueza, habían aprendido, no se encuentra en las fortunas que se acumulan, reside en la honestidad del corazón y en el legado de bondad que dejas en el mundo. Y su legado, sabían, apenas acababa de empezar.